dices? ¿Cómo va? Además el café está excelente. ¿Está bien? Pero, no, ¿y cómo debe de salir? ¿Así como está? Pero bueno, nos acomodamos al teléfono que a veces se pone así un poco rebelde. No es la primera vez. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. ¿Cuánto tiempo ya estamos aprendiendo ya? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, hoy día domingo 5 de noviembre del 2023. Alguna avería hemos tenido o tenemos en el teléfono, pero felizmente la transmisión creo que está llegando de una manera bastante óptima y eso es lo más importante. Gracias a la participación profesional, en este caso de nuestro querido amigo y compañero que siempre está con nosotros, Iván Villar Vélez. Gracias, querido compañero. Queridos compañeros, queridas compañeras, amigos y amigas, el próximo domingo 19 de noviembre va a desarrollarse en la Argentina lo que podríamos denominar la segunda y última vuelta entre dos candidatos importantes. Uno de ellos, que tiene que ver con la organización, digamos, peronista allá en la Argentina, Sergio Massa, y el otro que tiene que ver con el movimiento libertario, Javier Gerard Milei, ¿no? Que ha obviamente llamado mucho la atención por su tipo de mensaje que ha dado y además por ese arribo tan importante que ha tenido en las urnas. Más allá del resultado que él ha tenido, creo que de alguna manera ha sido bastante descollante su presencia.
de, como él mismo lo manifiesta, de ser prácticamente un político bastante pequeño, electoralmente hablando, ha terminado casi con el 30%. Pero sí ha llamado mucho la atención la victoria inesperada, en este caso, de Sergio Massa, ¿no? Sergio Massa, que en algunos casos inclusive pensaban que podía quedar en tercer lugar, ¿no? Algunos auguraban que Milei iba a ganar, iba a arrasar en la primera vuelta y que iba a llegar y pasar el 40%, de modo que ya no iba a haber esta segunda vuelta entre los dos que han obtenido esos guarismos. Pero bueno, el propósito de nuestra conversación el día de hoy tiene que ver con esa Argentina, con esa organización política que de alguna manera representa hoy Sergio Massa. Aunque algunos dicen que Sergio Massa es el que finalmente va a marcar una distancia enorme con Cristina Kirchner, ¿no? Como ustedes saben, ella de alguna manera representa un potencial muy importante en el electorado argentino y sobre todo en la organización peronista. Sergio Massa, dicen muchos, que en algún momento estuvo enfrentado a Cristina Kirchner, sería hoy esa voz que dentro del propio peronismo, que dentro de esa propia organización podría ser el personaje que de alguna manera se desmarque definitivamente del kirchnerismo. En fin, vamos a ver. Él, como ustedes saben, es secretario o es ministro de Economía y Finanzas. Y muchos achacan el triunfo de Sergio Massa a que, aprovechándose de ese puesto, aprovechándose de ese cargo, él ha repartido lo que llaman allá en la Argentina la platita. Ha entregado subsidios a una buena cantidad de ciudadanos, a una buena cantidad de gente que naturalmente necesita el dinero. Y eso ha permitido, según estos analistas, según estos críticos, a los cuales de alguna manera hemos tenido acceso, que esa masa pudiera votar por Sergio Massa. Ese voto escondido, como llamamos aquí en el Perú, hizo crecer de una manera ostensible el número de votantes y le hizo crecer a un espectacular 36%, una cosa bastante significativa. Pero bueno, el propósito nuestro el día de hoy es ver esa relación, digamos, ese acercamiento que tuvo el aprismo, primero con la Argentina, ¿no es cierto?, en sus inicios, esa Argentina que levantó las banderas de la reforma universitaria todavía en junio de 1918, y esa cercanía que tuvo Aya de la Torre con ese movimiento y la influencia inicial que en todo caso vino de la Argentina hacia el Perú. No olvidemos que en mayo de 1919, precisamente, después que ya había ocurrido aquí en el país la victoria de la jornada de las 8 horas de trabajo, va a llegar Alfredo Palacios, ¿no?, el famoso político socialista, maestro de la juventud allá en la Argentina, y naturalmente es recibido de una manera bastante significativa aquí en el Perú, con Aya de la Torre a la cabeza. Inclusive, al despedirse, Alfredo Palacios dejó algo muy significativo para los estudiantes peruanos, ¿no? Y prefiero ir a lo que él dijo, ¿no es cierto?, al momento de despedirse, indicando: la reforma universitaria debe hacerse con los decanos o sin los decanos, ¿no? Eso está en la página 37 y 38 del libro Historia del APRA de Percy Murillo. Yo voy pasando un poco ya de largo para no ir a las lecturas, que es lo que naturalmente siempre hacemos nosotros, pero estos temas ya lo hemos tocado en algunas oportunidades. No se olviden que después de esta visita de Alfredo Palacios en mayo de 1919, va a surgir también en el Perú la famosa reforma universitaria que se va a dar en octubre de ese mismo año, con la
liderazgo, con la cabeza, ¿no es cierto?, como líder de esa organización, de ese movimiento reformista de Haya de la Torre, ¿no? Esto es en 1919. Digamos, ahí está el primer entroncamiento, la primera relación, la primera vinculación que hay en este caso de Haya de la Torre con la Argentina a través de este personaje Alfredo Palacios y a través naturalmente de la influencia que va a tener en el Perú la reforma universitaria, el Grito de Córdoba de junio de 1918, muy significativo. Ese fue el, digamos, el primer atisbo, ¿no? Lo primero que encontramos, la primera relación, la primera vinculación. Y siempre yo soy muy cuidadoso en eso, en ir buscando siempre esos inicios, ¿no? Tomando un poco el título del libro de Armando Villanueva del Campo, de quien obviamente hoy vamos a hablar bastante. ¿Cuál fue la segunda, el segundo acercamiento, la relación de Haya de la Torre con la Argentina? ¿Cuándo lo encontramos? Hay un libro al cual yo ya no voy a hacer tanta referencia en el sentido de la lectura, que es del investigador argentino Martín Vergel. Él cuenta ahí algo que, por ejemplo, en la historia del APRA de Percy Murillo no está tan ampliamente contado, no está tan ampliamente narrado como sí lo cuenta, como sí lo narra, en este caso Martín Vergel. Martín Vergel nos cuenta, nos dice, por ejemplo, ese significativo viaje que va a tener trascendente no solamente para él como líder, ¿no es cierto?, no solo del Perú, sino ya su significado que va a tener en los países, especialmente del sur, de Haya de la Torre. Cuando él sale de viaje como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en febrero de 1922, va a ir a los países de Bolivia, de Argentina, de Uruguay y de Chile. Pero lo que nos interesa el día de hoy es la cercanía o es el acercamiento con la Argentina. ¿Cómo fue ese desplazamiento, ese viaje de Haya de la Torre con la Argentina o a la Argentina? ¿Con quién va a tener esa vinculación que va a durar por todo el tiempo, que va a durar hasta el día de su muerte? ¿No es cierto? Con ese personaje que se va a convertir también en el albacea de lo que va a ser la historia de la reforma universitaria, ¿no? Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo, entonces, era presidente de la Federación de Estudiantes Argentinos y lo recibe, obviamente, de una manera alborozada a Haya de la Torre. Haya de la Torre va a dar una serie de conferencias ahí en Argentina, va a ser recibido por los estudiantes y también lo va a recibir el presidente Hipólito Yrigoyen en ese tiempo. Inclusive hay unas anécdotas que cuenta el propio Haya de la Torre de esa relación, de esa conversación que tuvo entonces con el presidente de la Argentina, Hipólito Yrigoyen. A partir de ese momento comienza una relación epistolar tan frondosa, tan intensa entre Haya de la Torre y Gabriel del Mazo. También en ese viaje los dos presidentes firmaron por primera vez un convenio de acercamiento entre estos dos representantes universitarios, vale decir, entre Haya de la Torre y Gabriel del Mazo. Cuenta Martín Vergel, y está en una de sus páginas, que han ubicado, ¿no es cierto?, en los archivos de Gabriel del Mazo, a lo largo de toda la historia de estos dos personajes, más de 2.000 intercambio epistolar entre ellos, ¿no? Es decir, era una relación tan importante, tan frecuente, tan diaria, diría yo, para que se pueda sumar esa enorme cantidad, ¿no?
No olviden también que tanto Armando Villanueva en su libro Los Inicios, una obra, un trabajo hecho conjuntamente con el historiador Javier Landázuri, en ese voluminoso libro que pesa un montón, dicho sea de paso, que todo el mundo está obligado a leer y a comprar, por cierto, ¿no es cierto? Dice que la organización del APRA se hizo en base a la correspondencia. Y eso también está muy bien cimentada en el libro del historiador Martín Vergel, como también lo manifiesta y lo cuenta con mucho detalle Percy Murillo en el libro Historia del APRA. Eso, digamos, es la segunda parte del encuentro que nosotros ubicamos entre Haya de la Torre y la Argentina, ¿no es cierto? Ahí está esa relación, esa vinculación. ¿Qué va a venir después, no? Haya de la Torre sale deportado, como ustedes saben, sale al exilio en 1923, en octubre de 1923, y va a venir la expulsión también del país de muchos jóvenes estudiantes en ese tiempo, muy apegados a Víctor Raúl y ya muy apegados a la organización del APRA. Hay un libro que ha publicado hace poco el historiador Germán Peralta, ¿no?, sobre los orígenes de la APRA, ¿no?, como se llamaba inicialmente, ¿no? Un libro bastante enjundioso, profundo en su examen, en su estudio, el cual creo que es importantísimo leerlo, ¿no? Tuve el privilegio de ser uno de los primeros en leer ese magnífico trabajo del historiador Germán Peralta. Y ahí están los inicios, los prolegómenos de cómo después va a ser esta organización de la APRA o del APRA, como se llamó después, ¿no? Pero hablando de la Argentina y hablando de los exiliados, hablando de los deportados, hablando de los que combatían y combatieron a la dictadura de Leguía en ese tiempo, dos jóvenes, según cuenta inclusive Vergel, ¿no es cierto?, está en la página 153 para los más acuciosos, van a ser los primeros en asentarse en la Argentina. Uno de ellos, Manuel Seoane, que va a tener una importantísima tarea, importantísima labor en la Argentina, y el otro, Lucho Heysen, ¿no? Lucho Heysen. Seoane llega a Buenos Aires a mediados de 1924 y Heysen se instala en La Plata en 1925. No se olviden que Lucho Heysen en ese tiempo va a ser el abanderado de los estudiantes, no solo latinoamericanos, sino también argentinos, y va a tener la representación, ¿no es cierto?, de los estudiantes universitarios y argentinos y latinoamericanos, ¿no? Sobre Seoane y Lucho Heysen y Enrique Cornejo Koster y Óscar Herrera está muy bien cimentada la información en este magnífico libro, en este magnífico estudio de Martín Vergel en la página 176 y 177. En la página 179 está todo lo que se cuenta y se narra sobre la beligerancia, sobre el trabajo denodado que cumple Lucho Heysen en ese tiempo, ¿no? Lo pueden ubicar en la página 179. Yo estoy pasando un poquito de largo todo esto porque quiero llegar especialmente al tema que nos ha convocado el día de hoy y que tiene que ver con esa relación y esa vinculación de Perón con Haya de la Torre y cómo Perón, ¿no es cierto?, insinuó organizar un grupo armado, un grupo militar para que venga al rescate de Haya de la Torre de la Embajada de Colombia en 1952. Y sobre eso sí haremos lectura. Pero el prolegómeno es importante, el prefacio es importante porque de alguna manera nos va mostrando, ¿no es cierto?, ese camino, ese surco que se abrió en ese tiempo con este país, la Argentina, y cómo los apristas desterrados y cómo los apristas en el exilio
tuvieron esa capacidad de influir, ¿no es cierto?, no solamente en la clase política ya, sino también en los medios culturales, como lo hicieron también en Chile, ¿no?, a través especialmente de la revista Ercilla, como muy bien ya lo hemos narrado en alguna oportunidad, donde cumplieron un papel preponderante Luis Alberto Sánchez y Manuel Seoane. Bueno, Seoane y Heisen naturalmente regresaron el año 30, el año 31, para las elecciones en el Perú, ¿no es cierto?, sobre el exilio en la Argentina desde 1924, está también muy bien comentada, muy bien reflejada en la página 63 y 64 de Historia del APRA de Percy Murillo, ¿no? De 1934 a 1945, que fue la larga persecución, no se olviden, está también en la Historia del APRA en la página 389. Ahí la presencia de nuestros cuadros en el exilio, que fue tan significativa, porque fueron no solamente los que pregonaban, los que llevaban el mensaje de la integración política y económica de la América Latina, sino los que sobresalían también en los textos que se publicaban en distintas revistas, entre ellas Claridad, de Argentina, que en este caso acogía a los desterrados apristas con sus diversos artículos que ellos ahí publicaban. Eso fue más o menos hasta 1945. Esa es la etapa, digamos, del prefacio, del preámbulo, de introducción, que creo que es importante tenerlo siempre presente, porque eso nos permite ver, nos permite relacionar, ¿no es cierto?, esa estrecha vinculación que había con estos personajes en el exilio y con la Argentina, y con los personajes especialmente allá en la Argentina, como lo hemos visto entre Aya de la Torre y Gabriel del Mazo, o Alfredo Palacios también, ¿no?, a quien, como muy bien nos recuerda Aya de la Torre, Alfredo Palacios llamará al APRA la nueva izquierda de la América Latina. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya a lo que nos corresponde como tema de convocatoria, ¿no?, como tema del día, a lo que nos hemos comprometido el día de hoy, y que tiene que ver con esa presencia aprista ya de los desterrados, de esa reunión tan importante que hubo en la Argentina, en Buenos Aires, cuando Juan Domingo Perón era presidente de la Argentina, cuyo partido hoy, como ustedes saben, está pues postulando otra vez a tener presencia en el gobierno argentino, a través de su candidato, como muy bien ya lo hemos dicho, que alcanzó el 36% en la elección pasada, Sergio Massa. Y la primera pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿quién fue Juan Domingo Perón? ¿No? Quizá para muchos nos resulte no extraño, quienes estamos muy sumergidos en la política sabemos quién es, pero quizá no recordamos tanto, ¿no?, sus antecedentes especialmente. El peronismo, una fuerza tan importante en la Argentina, la primera en muchos años, la primera que sigue hoy postulando para ser otra vez gobierno, con este personaje Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, que nació un 8 de octubre de 1895, y fíjense el año, ¿no?, 1895, el mismo año que nació Aya de la Torre, ¿no? No se olviden que Víctor Raúl nació el 22 de febrero de 1895. Perón, Juan Domingo, nació el 8 de octubre de 1895. Inicialmente, naturalmente, muy alejado de la política, fue un militar de profesión,
¿no es cierto?, hizo su carrera militar. Recién en 1945 o 43 participó en el golpe que dio por terminada la década infame, ¿no? Él, como parte de ese grupo militar, participa en el golpe en contra de la década infame, como la llamaban allá, que es otra historia que en algún momento también lo podemos ver. Una historia tan rica, tan inmensa de la Argentina, ¿no? Ahí nomás él ocupó la titularidad del Departamento Nacional del Trabajo. No se olviden que él va a sobresalir especialmente por ser un ministro de Trabajo que estuvo muy apegado especialmente a la clase trabajadora, a los obreros, ¿no?, fundamentalmente a estas organizaciones. En algún momento fue ministro de Guerra, vicepresidente de la Nación, en otro momento. Siendo ministro de Trabajo, tomó medidas para favorecer a los sectores obreros y hacer efectivas leyes laborales. Ahí comienza esa estrecha ligazón que va a tener Juan Domingo Perón, especialmente con los trabajadores, especialmente con los obreros, con los descamisados, como después lo va a llamar la propia Eva Perón. Estas medidas de gobierno, el apoyo al sector obrero y el respaldo de los sectores empresariales, el repudio de los sectores empresariales, no el respaldo, sino se ganó el repudio de los sectores empresariales. A partir de 1945 se generó un amplio movimiento en su contra de parte de los empresarios, especialmente allá en la Argentina. En octubre de ese año, un golpe palaciego militar lo forzó a renunciar y luego se dispuso su arresto. El 17 de octubre de 1945, una gran movilización obrera reclamó su liberación hasta que lo obtuvo. Ese mismo año se casó con María Eva Duarte, la famosa Evita Perón. Candidato a la presidencia de la República en 1946 y ganó las elecciones ese año. Ese mismo año, como muy bien está narrado en alguna lectura que hemos hecho, ¿no es cierto?, ese mismo año, en 1946, se fundó el Partido Peronista. Fue reelegido como presidente de la República en 1951 con la participación por primera vez del voto femenino y de los varones. Era la primera vez en 1951 que votaban las mujeres en la Argentina. No se olviden, aquí se obtuvo el voto para la mujer en 1955, si mal no recuerdo, querido Iván, gracias a una enorme lucha, ¿no es cierto?, especialmente del APRA por obtener el voto para las mujeres. Revisen nuestro plan de gobierno de 1931 y revisen también todas las proclamas apristas en favor de las mujeres, que no fue solamente una de ellas, ¿no?, fue un conjunto de destacadas compañeras y compañeros que lucharon por conseguir el voto femenino en el Perú. No se olviden que en el plan de gobierno de 1931 nosotros reclamamos los derechos igualitarios para el hombre y para la mujer, en el voto y también en las jornadas laborales. Perón fue derrocado en el año 1955, ¿no?, un golpe de Estado. Él volverá recién en 1972. Con Perón aún proscrito, el peronismo ganó las elecciones en marzo de 1973. Si mal no recuerdo, el grito de campaña en ese tiempo, en 1973, muchos deben recordar, creo que Iván todavía no había nacido, era Cámpora al gobierno, Perón al poder. No sé si te acuerdas de eso, querido Iván. Cámpora al gobierno y Perón al poder. Él falleció en julio de 1974. Esa es más o menos la biografía de Juan Domingo Perón. Pero ¿cómo fue esa relación aprista con Juan Domingo Perón?
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese lapso, en ese tiempo, especialmente desde 1951 hasta 1955, cuando se va a producir el golpe contra Perón? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo era esa vinculación, esa relación de la diáspora aprista? ¿Cómo era esa presencia de Manuel Seoane en ese tiempo allá en la Argentina y el influjo que tuvo sobre ciertos personajes o muchos personajes, sobre organizaciones políticas y también, por cierto, sobre el peronismo? Que muy bien está comentado, que muy bien está contado, en este caso, en un libro muy enjundioso que se llama La gran persecución de Armando Villanueva del Campo, al cual vamos a recurrir porque aquí está contado cómo, ¿no es cierto?, se produce la reunión de los apristas en el destierro con Juan Domingo Perón y cómo ellos, a propuesta de Perón, debían organizar un grupo que debía de cruzar por Bolivia, que estaba a cargo del MNR con Paz Estenssoro, como presidente, que tenía además la influencia de las ideas apristas en ese tiempo, y que iba a permitir el paso de este grupo armado que iba a llegar hasta la Embajada de Colombia en Lima a liberar a Haya de la Torre. Ese es un poco más o menos, a grosso modo, lo que se planificó o planificaba en ese tiempo. Pero como hay que profundizar un poco esto, ahora que estamos muy cerca ya a la vuelta final en la Argentina, en las elecciones, conocer muy de cerca esa relación, esa vinculación tan estrecha que hubo del peronismo con el APRA, y quiénes eran en este caso los encargados de cimentar esa fluida relación. ¿Y qué decía Perón de Haya de la Torre? ¿Y qué decía Perón del antiimperialismo del APRA? ¿Y qué proponía Perón en ese tiempo y en esa reunión? Quizá ahí nos demoremos un poco, pero será muy significativo, porque tiene que ver con la historia y tiene que ver además con algo que es fundamental para conocer nosotros mismos, esa enorme influencia que tenía el APRA en ese tiempo sobre todos estos movimientos en la América Latina. No se olviden, inclusive hay una novela de Vargas Llosa, ¿no es cierto?, que se llama Tiempos Recios, ¿no?, que tiene que ver con el golpe que hubo en Guatemala contra Arbenz, ¿no? Y ahí está muy comentada, por ejemplo, el paso de Hilda Gadea, que ya en algún momento también lo hemos comentado. Bueno, este es un libro, como ustedes saben, que se llama La Gran Persecución, que hay que adquirirlo, que hay que comprarlo, ¿no es cierto?, y que hay que leerlo, ¿no?, que fue escrito por Armando Villanueva y Guillermo Sonday, el famoso periodista, director del diario La República de esas épocas, ¿no?, un excelente, un extraordinario periodista, además el que escribió ese famoso libro muy nuestro que se llama El Año de la Barbarie. ¿Cómo va? ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué nos dice Armando Villanueva del Campo de esa relación, de esa vinculación con Juan Domingo Perón? Como esta fue una conversación entre este eximio periodista Guillermo Sonday y Armando Villanueva, que obviamente recordaba esos momentos, recordaba esos tiempos, Sonday le pregunta, ¿quiénes estaban en la conspiración de Buenos Aires? El título, por si acaso, está en la página 462 y se llama La conexión boliviana y la conspiración con Perón, ¿no? Aquí está, bien clarito, ¿no? La conexión boliviana y la conspiración con Perón, para que vean cómo el APRA tuvo cercanía, tuvo sintonía con el peronismo. Hay algunos que se asustan ahora de eso, ¿no? Si supieran que la figura de Haya de la Torre está en ese lugar tan privilegiado allá en la Casa Rosada que se llama el paso de los patriotas latinoamericanos, una cosa así, ¿no?, que lo puso la presidenta Cristina Kirchner, ¿no?, con anuencia del presidente Alan García. No se olviden, siendo nuestra embajadora allá, nuestra querida compañera Judith de la Mata. Bueno,
Villanueva le contesta, ¿no? Y aquí vamos a entrar a la lectura, ¿ya? Porque es importante que ustedes también compartan conmigo esto. Está en la página 463. Dice Armando Villanueva: Manuel Seoane y su hermano Juan, Luis Alberto Sánchez, Lucho Barrios y yo llegué a Buenos Aires. Bueno, le está preguntando Sonda, ¿y quiénes participaron, no? Y Villanueva responde: Manuel Seoane y su hermano Juan. No, acuérdense de Juan Seoane, ¿no? El hombre que escribió Hombre sin rejas, ¿no? Acusado injustamente en los años 30, preso muchísimos años. Luis Alberto Sánchez, Lucho Barrios y yo. Llegué a Buenos Aires en los últimos días de noviembre de 1952. Manolo se alojó en casa de su hermano Barrios y yo en el Hotel Corrientes. Luis Alberto Sánchez llegó el mismo día de la cita con Perón, pero no asistió. Sánchez pone una serie de objeciones para estar ausente ese día, ¿no es cierto?, en esta reunión tan importante con Juan Domingo Perón. Y ustedes lo pueden ubicar, yo no he tenido ya tiempo para hacerlo, pero está aquí en su libro, en el testimonio personal, en el tomo 3, está en la página 969, ¿no? Y él dice: de rerum Peronis. Sánchez no estaba tan de acuerdo con esa relación, con esa vinculación de los apristas desterrados en la Argentina con Perón, ¿no? Ahí está contado sus razones, pero nosotros vamos a los hechos. Manolo se alojó en casa de su hermano Barrios y yo en el Hotel Corrientes. Luis Alberto Sánchez llegó el mismo día de la cita con Perón, pero no asistió. Después nos enteramos que Víctor Raúl no veía con buenos ojos esta relación con Argentina. Seguía encerrado en la Embajada de Colombia y no podía conocer los alcances del movimiento, obviamente, ¿no? Víctor Raúl estaba, como ustedes saben, enclaustrado en la Embajada de Colombia en Lima, y naturalmente los trabajos, las tareas que cumplían los desterrados apristas en la Argentina, dentro de todo lo que significaba la reserva, naturalmente pues tenía sus limitaciones, ¿no? Y no todos podían conocer, y me imagino que por eso también el alcance allá de la torre, que estaba tan encerrado, no podía hacérsele llegar con la anticipación o el tiempo debido. Yo me imagino eso, y creo que también Armando Villanueva nos da a entender eso, ¿no? Y bueno, después nos enteramos que Víctor Raúl no veía con buenos ojos esta relación con Argentina. Seguía encerrado en la Embajada de Colombia y no podía conocer los alcances del movimiento. Sánchez se había enterado de la actitud de Víctor Raúl y se abstuvo de asistir. La cita estaba concertada desde Bolivia a través de Paz Estensoro. Paz Estensoro era el presidente de Bolivia en ese tiempo, estamos hablando de 1952. Había triunfado el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario, el partido afín al APRA, no se olviden. El contacto argentino confidencial había sido el comandante Silveira Casares, uno de los hermanos militares y peronistas. A uno lo juzgaban mal porque era un poco violento, el otro era un tipo simpático, comandante de la gendarmería, como una guardia republicana. Era uno de los personajes que tenía Perón para esta clase de asuntos extraoficiales. Perón estaba en su casa presidencial de Los Olivos. Viajamos en un automóvil con Silveira Casares. Manolo preguntaba cómo debíamos tratar a Perón, si presidente o excelencia. Silveira dijo que lo averiguaríamos tan pronto entráramos en contacto con él. Por el camino contó historias no conocidas sobre los pleitos de Evita con el presidente Perón, a quien insultaba y le decía manchado, leproso, porque Perón tenía el cutis con manchas, y todo eso porque descubría que él tenía otras mujeres. Entonces Evita era tremenda, lo esperaba en la puerta de la casa y le gritaba manchado, leproso, y no le dejaba entrar. Ingresamos a la casa presidencial, que era muy amplia. Nos llevaron a una sala más bien íntima, amoblada como cualquier palacio criollo. Perón tardó en aparecer. Traía unos guantes de box en una mano y sonriendo nos pidió disculpas.
había demorado conversando con un nuevo campeón mundial que por alguna razón era su amigo y le había dejado los guantes de regalo, los guantes del campeonato. Esa entrada facilitó la relación y Manolo se dirigió a él como presidente. Su hermano Juan le dijo general. Sonday, le hace la pregunta a Villanueva, ¿no? ¿Qué impresión causaba Perón? Villanueva, irradiaba poder, impactaba, tenía una gran capacidad para atraer a la gente. En eso se parecía mucho a Víctor Raúl, sabía adaptarse bien a las personas. Él sabía lo que éramos nosotros y espontáneamente facilitó un trato de igual a igual. Posiblemente conocía la trayectoria de Seoane, que se había formado en Argentina durante el destierro, lo cual era cierto, ¿no? La conversación empezó con su saludo. Nos recibía con mucha satisfacción. Quiero decirles que durante muchos años el libro de Haya de la Torre, Antiimperialismo y el APRA, fue mi libro de cabecera. Eso nos halagó mucho. Eso les dijo Juan Domingo Perón, ¿no? Al grupo que estaba ahí, al grupo de apristas comandados por Manuel Seoane. Y se lo repito, está en la página 464. Quiero decirles que durante muchos años el libro de Haya de la Torre, Antiimperialismo y el APRA fue mi libro de cabecera. Eso nos halagó mucho, dice Armando Villanueva. Manolo le explicó que ese libro se había publicado en 1936, pero que ya estaba escrito en el 28 y le dio algunos datos complementarios. Luego expresó Perón su desconcierto porque había leído unas declaraciones antes de que empezara la persecución en el Perú, unas declaraciones de Haya de la Torre a favor de Braden, que había creado un problema con Argentina cuando Estados Unidos embargó el petróleo para este país. Manolo explicó que de ser totalmente exacto esas declaraciones, que ninguno de nosotros conocía, dependía del momento político internacional de cada país. Dio una buena explicación. Perón habló después de un muchacho peruano que había estudiado en la Universidad de La Plata y escrito un libro sobre la reforma agraria que él había leído. Se trataba de la tesis de Lucho Heysen, que había escrito sobre el presente y el porvenir del agro argentino. Era pues la presencia de Lucho Heysen en la Universidad de La Plata, como muy bien les hemos ya comentado, ¿no? Especialmente en el año 24, el año 26, cuando salieron desterrados Manuel Seoane y Lucho Heysen. Aclarada la situación de Haya y Braden, entramos al motivo de la visita. Odría, presionado por Estados Unidos, había cortado el abastecimiento de petróleo a la Argentina justamente cuando Perón tenía que levantar la cosecha del trigo. Lucho Barrios había estado involucrado en la clandestinidad boliviana del MNR. Entraba y salía de Bolivia llevando mensajes de Siles Suazo y de Paz Estenssoro. A su vez, Paz Estenssoro estaba directamente conectado con Perón. El movimiento nacional revolucionario y el peronismo tenían una vinculación muy estrecha. Por ahí se generó la simpatía hacia un movimiento revolucionario aprista contra Odría. Paz Estenssoro puso su territorio a disposición de los jóvenes apristas que volvían a su país clandestinamente. Y fue Paz Estenssoro quien pidió a Perón que nos recibiera. Manolo Seoane expuso a Perón lo que significaría para América Latina una victoria revolucionaria aprista. Perón asintió. Uno de los consejeros de Perón era don Carlos Montenegro, exiliado boliviano en Argentina, ideólogo de la Revolución Boliviana, casado con la señora Yolanda Céspedes, cuyo hermano era el novelista de Metal del Diablo. Montenegro era muy amigo del APRA. En realidad no se necesitaba convencer a nadie. Los caminos estaban preparados. Esto significaba que la conversación fue muy franca. Se expuso el plan. Me digo ahora, 50 años después, que Perón tal vez nos miraba como unos ilusos. Él quería petróleo y nada más. Nos preguntó quién sería el jefe. Recuerdo que comparó a los militares con los pescados porque se pudren por la cabeza. Y luego agregó, un general no abandona ni entrega el poder. En ese caso hay que liquidar al general. Sonda y pregunta, un personaje tremendo.
Alguien que obliga a su cuñado a firmar una renuncia y a suicidarse, porque no lo mataron. Existía una carta de renuncia escrita con su puño y letra. Le hizo escribir la renuncia a Juan Duarte, que nunca pensó lo que le iba a suceder. Sería interesante leerla de nuevo, porque es una de esas cartas que suscribían los mariscales soviéticos ante Stalin, con la promesa de que después serían reivindicados. Acordamos que el general Cuadros, que seguía en Ecuador, viajaría a Buenos Aires para entrevistarse con él. Manolo regresó a Chile. Nos quedamos Lucho Barrios y yo, que me imponía a seguir a Chile para casarme con Lucy. Bueno, y aquí está. ¿Quién podía imaginarme como la persona clave de un movimiento que comprometía a Perón, a Paz Estenssoro, a un numeroso grupo de militares peruanos y a la juventud aprista? Lo cierto es que la conspiración iba en serio y avanzaba. Los únicos enterados del viaje de Cuadros a Buenos Aires éramos Lucho Barrios, Silveria Casares y yo. Después participó del secreto Juan de Dios Merel, secretario del Comité Aprista de Desterrados en Argentina, hombre muy digno en la historia del partido. Cuadros viajó primero a Cuba y de ahí a Buenos Aires. Perón lo recibió de inmediato. Sostuvieron una larga reunión a solas con los generales. Tenían su propio idioma aún para conspirar. El movimiento avanzaba, no solo por la anuencia de Perón, sino por el lado boliviano. Paz Estenssoro miraba a Odría con gran desconfianza. No sé si te lo he dicho en alguna de nuestras conversaciones, pero voy a referirme al plan revolucionario. En Bolivia, 50 jóvenes desterrados que estábamos dispersos por América Latina, nos encontraríamos en un secreto campamento de entrenamiento militar. De México y Centroamérica llegarían 10 de Colombia y Venezuela, que aportaban 3 ingenieros, 30 escogidos de Chile y Argentina. Desde luego que los reclutas no sabían nada hasta llegar a Bolivia. El movimiento nacional revolucionario boliviano correría con los gastos de campamento y manutención de los convocados, así como de los instructores. Perón había provisto a Bolivia de armamento corto, muy avanzado entonces, y contaríamos con un centenar de armas entre fusiles automáticos, ametralladoras medianas y explosivos. El compromiso adquirido por el general Perón con Cuadros y Paz Estenssoro implicaba que, avanzados los trabajos de preparación, él se pondría al frente del equipo para ingresar a Puno, a donde se enviarían previamente enlaces para secundar la acción con el movimiento campesino. Todo eso fracasó por un imbécil. Ya te contaré. De Perón ni de Paz Estenssoro recibimos un solo centavo, salvo pasajes y equipos que debían llevarse al campo de entrenamiento. Yo me reuní con Perón 3 veces, siempre con el mismo objetivo. Me llamaba la atención su capacidad para organizar. No solo sabía gobernar, era un experto en movimientos revolucionarios y en temas militares. Tenía un enorme sentido práctico de la vida. ¿Y en qué acabó la conspiración asociada a Perón?, le pregunta Sonday, porque nunca hubo ninguna invasión desde Puno. Las indiscreciones humanas, le responde Villanueva, para ser generoso. El imbécil del que me acordaba, qué fuerte esa palabra, ¿no?, que utiliza Armando Villanueva. El imbécil del que me acordaba, Perón visitaba Chile y, devolviendo una visita que le había hecho Ibáñez y Manolo, organizó un encuentro muy reservado con el presidente argentino. Nadie que no estuviese en el pequeño grupo de apristas que visitaba a Perón tenía por qué enterarse, pero hubo de saberlo también un joven periodista y desterrado aprista del diario Última Noticias, y ahí vino la delación, ¿no?, por el apuro desesperado de este periodista, que dio a conocer lo que se estaba tramando, lo que se estaba cocinando, lo que se estaba preparando, ¿no? Yo no comprendo cómo pudo reportar en primicia si a la vez se les daba de aprista y era una reunión secreta, pero lo hizo. Salió un enorme y jubiloso titular dando cuenta que el general Perón se había reunido con altos dirigentes del APRA que estaban en Santiago.
Tan pronto apareció la embajada peruana, informó por cable a la Cancillería en Lima. Odría sacó rápidamente sus cuentas. Estaba en deuda con Perón y decidió saldarla. Esa es más o menos una parte, ¿no? No es todo lo que narra Armando Villanueva. Los más acuciosos pueden seguir a la página 470, 471, 472, etcétera, etcétera, pero la parte neurálgica está ahí, ¿no? La que hemos recogido. Cuando Perón, de alguna manera, recibe a este grupo y la propuesta para poder organizar este grupo armado que ingresaría por Bolivia y pasaría por Puno, y llegaría finalmente, ¿no es cierto?, hasta el rescate de Haya de la Torre, como muy bien lo narra y lo cuenta Armando Villanueva del Campo. Esa es más o menos la parte neurálgica de lo que yo el día de hoy quería transmitirles, y además decirles que esta lectura de esta parte, de estas páginas, nos jala naturalmente a lo que se vive hoy, ¿no? A lo que estamos viviendo hoy, en la Argentina, especialmente en este proceso electoral que se avecina, ¿no? Tan cerca estuvo el APRA con el peronismo siempre, tan cerca hubo esa relación, esa vinculación. Yo tengo aquí, por ejemplo, el libro del presidente Alan García, que es Metamemorias, y hay un capítulo muy especial, ¿no es cierto?, que está en la página 65 y 66, con un subtítulo que pone Perón, ¿no? Cuando él narra a los grandes personajes que a lo largo de su vida había conocido, ¿no? Y volteada la página de la confabulación que hubo con Perón, con Manuel Seoane, con Armando Villanueva, con todos los que estuvieron allá en Palacio de Gobierno, en la Casa Rosada en la Argentina, para tramar la liberación de Haya de la Torre y para enviar además un ejército de jóvenes, especialmente a través de Bolivia, ¿no es cierto?, está muy contada, bastante bien relatada en el libro La Gran Persecución, que fue escrita por Armando Villanueva del Campo y el eximio periodista Guillermo Sonday. ¿Qué nos dice Alan García de Juan Domingo Perón, ¿no? ¿Cómo lo conoce? ¿Cuándo lo conoce? ¿Y cuál fue el impacto que causó en él Juan Domingo Perón? Probablemente esto haya sido después que Alan salió del Perú en septiembre de 1972, ¿no? Ahí nomás. Porque no se olviden que Perón ya va a regresar definitivamente a la Argentina, ¿no es cierto?, en 1973. Él fallece en julio de 1974. Entonces, Alan García dice, ¿no?, he conocido a políticos que además de paciencia tuvieron inmensa habilidad estratégica y táctica. Puedo comparar sus dimensiones, aunque distingo la inteligencia como conciencia sistemática, crítica y creadora frente a la habilidad y la astucia. En 1972, ¿ves?, tenía 23 años, era estudiante en Madrid y compraba ordinariamente en el supermercado Ahorrera de Puerta de Hierro, que es la parte donde vivió Perón en el destierro, ¿no?, que hoy ya no existe. Un día, mientras miraba la vitrina, distinguí una figura inconfundible. A unos metros, solo con una bolsa de plástico en la mano, estaba Juan Domingo Perón. Todo pasó en un segundo en mi mente. Las masas obreras, Eva, la justicia social, los militares reaccionarios y el estadio de Buenos Aires, al que fui meses antes y en el que la muchedumbre coreaba con pasión. Asesino y ladrón, queremos a Perón. Sin saber cómo, me acerqué y le dije, perdone, señor presidente. Me miró y preguntó, ¿es usted colombiano? Porque los colombianos siempre saludan con el título de presidente, aunque uno ya no esté en el poder. Le respondí que era peruano, y aún recuerdo el tono lejanísimo de su voz con acento bonaerense. Perú, Haya de la Torre.
Cuando le conté que era cercano a Haya de la Torre y le dije, es como mi padre, mostró interés y me escuchó unos minutos. Le conté imprudentemente que el Perú había una dictadura militar, que se pretendía de izquierda y aún recuerdo su frase que alguna vez le oí repetir. No se preocupe, los militares en el poder son como el pescado, se pudren por la cabeza. Es un poco lo que cuenta también Armando Villanueva, ¿no? Sabio consejo. Le pedí con mucho temor la oportunidad de volver a verlo y me dijo que llamara a la célebre Quinta 17 de octubre, replicando el nombre de su casa en Buenos Aires, en el número 6 de la calle Navalmazano. Esperé sin pensar en otra cosa que pasar una semana para no mostrar impaciencia y llamé. Una vez que después supe era la de su secretario José López Rega. Me dijo que estaba ocupado, pero al pedirle que recordara al general que era peruano joven quien llamaba, logré el derecho de ir una tarde a tomar el té. Apareció sin chaqueta, célebre, descamisado, como en las fotos del balcón de la Casa Rosada. Este hombre, pensaba yo mientras lo oía, ha tenido un poder político inmenso y mantiene 17 años después su masiva influencia, aún despierta enormes pasiones y sus enemigos militares se han desgastado uno tras otro. Explicaba con lentitud y lo escuché hablar de Chile y Allende, de sus años de exilio, de los intentos de dividir el peronismo. Lo decía aparentemente sin rencor. Sentí que estaba ante una inmensa paciencia y que en él se hacía cierto el adagio árabe: párate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Además de paciente, era táctico. Sus mensajes eran cuidadosamente orientados, ora al peronismo de derecha, ora a la juventud, que conciliaba una mezcla de tercermundismo peronista con marxismo teórico. No hay duda, supo esperar y conservar la esperanza de las diversas alas de su movimiento. Fui 2 veces a la Quinta y siempre fue afable. Y bueno, lo demás lo van a leer ustedes, queridos compañeros. Está en la página 66, 67, 68 y hasta 69. O 68, ahí termina lo de Perón, ¿no? Porque el tiempo ya nos está ganando, pues ya va a ser las 10, va a ser las 11. Esto es lo que dijo Alan García de Perón con esa enorme admiración, ¿no? El año 72, probablemente haya sido a fines del 72, Alan se fue en septiembre del 72. Pero ¿qué cosa escribía Haya de la Torre? Y con eso ya vamos culminando. ¿Qué cosa escribía Haya de la Torre sobre el justicialismo y sobre Juan Domingo Perón en los años 70? Más allá de la distancia, de la diferencia que hubo, el año 45 para adelante, por el tema especialmente de las banderas de la integración política y económica de la América Latina, que Perón comenzó también a agitarlas, ¿no? Tomando, pues obviamente, como muy bien él mismo lo ha reconocido en la reunión que hubo con Manuel Seoane, seguramente del antiimperialismo y el APRA, ¿no? Esa bandera, el peronismo lo tuvo como un estandarte, ¿no? Perón, ¿no es cierto?, a lo largo de la América Latina levantó las banderas de la integración política y económica de la América Latina. ¿Eso cayó mal en el APRA? No lo sé. ¿No es cierto? Haya la Torre estaba, no se olviden, en el asilo, estaba en la embajada desde el año 49 hasta el año 54, ¿no? ¿No es cierto? El año 54. Entonces, lo que probablemente le llegaba a Haya de la Torre era esa especie, pues, de chismes que seguramente algunos interesados también se preocupaban en hacerle llegar, ¿no? Pero una vez que sale, y hay inclusive la versión de que en algún momento se reunieron allá en España, ¿no es cierto? Pero una vez que sale, Haya de la Torre escribe, ¿no es cierto?, en los años 70, un artículo o varios artículos sobre el peronismo, ¿no? Y entonces en la página 288 y 289, y este libro, querido Ivancito, hay que volverlo a arreglar, se nos está desparramando,
¿Qué cosa escribía Haya de la Torre sobre Perón? ¿No? Está en la página 288 y 289 de este libro que se llama 130 artículos y una sola idea sobre el APA, que diría yo son los últimos escritos de Haya de la Torre a partir de 1972 a 1978. ¿Qué escribía Haya de la Torre del peronismo o de Perón, del justicialismo? Fue en marzo de 1973, ¿no? Ahí nomás que ya Cámpora había ganado las elecciones, que ya regresaba Perón al poder, como muy bien los argentinos gritaban, ¿no es cierto?, ese año. Ya estaba en sintonía, naturalmente, en relación, en vinculación de las ideas apristas, ¿no es cierto?, que muy bien también levantaron los peronistas allá. Y entonces, Haya la Torre pone como título: con el peronismo justicialista triunfan en Argentina democracia, integración y libertad. El hermano pueblo argentino se ha reivindicado con avasalladora victoria sobre su frustrada dictadura militar en las ejemplares elecciones populares del 11 de marzo. En todos los pueblos latinoamericanos, este gran triunfo democrático ha sido espontáneo y unánimemente celebrado por todos los hombres libres de nuestra patria continental de 20 repúblicas llamadas a formar los futuros Estados Unidos de América Latina o Indoamérica. El peronismo justicialista ha derribado con la majestad de su voto soberano todos los obstáculos y artificiales legalismos con que el poder de la fuerza pretendió cerrar el paso a la voluntad ciudadana. Primero se quiso impedir la candidatura presidencial de Perón con intrigas inconfesables. Se vetó su nombre, señalado por el pueblo para gobernar a la Argentina. Se le expulsó del ejército. Se le abrió proceso por calumniosas acusaciones y por último se le negó ingreso al país, cuyo electorado lo llamaba para ser elegido. Empero Juan Domingo Perón respondió gallardamente, eso lo dice ahí a la Torre. Empero Juan Domingo Perón respondió gallardamente. Cuidado con esos arrebatos que a veces se ve en el propio partido de pensar que nosotros estamos distantes de una organización que ha marcado tanta historia, no solo en la Argentina, sino también en la América Latina, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?, de dejarnos arrastrar por aquellos que creen que el APRA no es lo que era siempre, o hemos dejado de ser, y quizá mejor nos convertimos en tocabombos de la derecha de este país. Empero Juan Domingo Perón respondió gallardamente. Impedido de ser candidato por arbitrarias disposiciones del gobierno militar, cedió el puesto a uno de sus más leales y austeros compañeros de partido, el ciudadano Héctor Cámpora, quien con el lema multitudinario Cámpora al gobierno y Perón al poder, es un poco lo que les decía, ¿no?, acometió la empresa de ir a unas elecciones en las cuales, no obstante el solemne compromiso de las Fuerzas Armadas de otorgar plenas garantías y respetar los resultados de la libre votación ciudadana, tuvo que afrontar intentos oficialistas de imposición felizmente superado por la caudalosa y disciplinada voluntad del pueblo argentino de hacer respetar su soberana voluntad. Las elecciones se han realizado y el triunfo peronista como partido mayoritario de oposición ha sido arrollador. Las elecciones se han realizado y el triunfo peronista como partido mayoritario de oposición ha sido arrollador. Cuidado que se puede repetir, ¿eh? Aunque las encuestas dicen que hay prácticamente un empate técnico, ¿no? Por ahí Milei se escapa con 1 o 2 puntos por delante, pero igual decían, ¿eh?, en la anterior elección, al pobre Massa lo dejaban 6, 7 puntos atrás, y él es el que ha sacado 6 puntos adelante. Así que las encuestadoras siempre tienen esa mala costumbre de mentir, y acá en el Perú lo hemos vivido, ¿no? Me acuerdo mucho del 2001, cuando regresó el presidente Alan García del exilio después de 9 años, después de ese extraordinario mitin en la Plaza San Martín,
salió la encuesta el primer día útil, ¿no es cierto? Creo que era un día lunes o un día martes. Alan García, 7%. Ridículo, ¿no? Ridículo, pero las encuestadoras son así. Abonan o hacen el número, las cifras de acuerdo a cómo les pagas. El gobierno del general Lanús, hay que reconocerlo, ha debido cumplir su promesa de respetar los resultados de la votación popular. El mismo Lanús hubo de declarar que Cámpora ha ganado las elecciones ciudadanas y que ellas demuestran que la democracia es el mejor sistema de gobierno para el gobierno de las naciones civilizadas y libres. Y esa democracia triunfante en la Argentina, como la que acaba de vencer en las elecciones de Chile, es la democracia representativa. Vale decir, es la democracia regida por instituciones tutelares de los derechos cívicos y humanos que se llaman municipios, parlamentos y poderes ejecutivo y judicial independientes que emanen del voto popular y no de la dictadura de la fuerza. La alternativa de la democracia es la tiranía. Bueno, ¿cuáles son las bases del programa justicialista? Escribe ahí a la torre. El Partido Justicialista de Perón ha remozado su programa. Perón y Cámpora han hecho declaraciones expresas y reiteradas haciendo un llamamiento a todos los argentinos que crean en la democracia representativa triunfante para que se unan en un gran frente común de pueblos y fortalezca las instituciones constitucionales. El Parlamento, el gobierno elegido por el pueblo, los municipios democráticos, resultado del voto popular, como medio para realizar las reformas económicas sociales que la Argentina necesita a fin de alcanzar una verdadera democracia social de pan y libertad. Pero el Partido Justicialista, por boca de su fundador y jefe Juan Domingo Perón, ha declarado su adhesión franca y resuelta al principio antiimperialista y la unión democrática y política de las 20 repúblicas latino-indoamericanas en una integración que lleve implícita la consecución de la justicia social y el desarrollo cabal de nuestra gran nación continental. Perón y la tesis de los dos imperialismos y la integración. En sus declaraciones recientes a la prensa francesa y española, Juan Domingo Perón ha reconocido después de su viaje a Rumanía que hay dos imperialismos, el occidental o sajón y el de este o soviético, y que ambos son una amenaza para los países subdesarrollados de la América Latina, si estos no se unen y federan en un gran movimiento antiimperialista de integración. Perón ha dicho terminantemente con un lenguaje que los apristas reconocen como suyo, que si para el año 2000 la América Latina no está unida o integrada, será una colonia y estará dominada. Perón acepta también el principio de que la lucha por el desarrollo contra el imperialismo y por la integración no es una lucha de clases, sino de pueblos. Por tanto, reconoce en la democracia social y representativa el único medio de que los pueblos puedan valerse para llegar al poder y realizar un programa desarrollista de justicia social antiimperialista que logre para esos nuestros pueblos el bienestar económico, la elevación de su nivel cultural, su desenvolvimiento material y espiritual. Perón se ha rectificado saludablemente. Perón ha reconocido que la democracia es el mejor sistema de gobierno de los pueblos civilizados y dignos y libres. Y lo ha reconocido así porque el partido acaba de ganar el poder por medio de la democracia y no por medio de la fuerza, por el sufragio efectivo. Este es un ejemplo y una lección para los voceros demagogos de la lucha armada, como único medio de liberarse de las tiranías civiles o castrenses y como único camino de posibilitar la justicia social, el desarrollo y la integración. La Argentina nos acaba de dar un ejemplo. Aya de la Torre está en la página 288 y 289 de este libro que se llama 130 artículos y una sola idea sobre el APRA. Creo que nos hemos pasado de hora. No quiero dejar para terminar, este es un trabajo inédito, este es un libro que todavía no se ha publicado, que es de la pluma del trabajo de José Barzalo Burga.
José Barzalo Burga, gran aprista, que fue ministro del Interior en el primer gobierno, que estuvo desterrado en la Argentina en 1951, que fue líder de las juventudes universitarias allá, muy apegado al peronismo y muy querido por Juan Domingo Perón. Y aquí está narrado, contado toda su experiencia, ¿no es cierto?, de su vida en la Argentina, la presencia de los apristas en el destierro, su relación, su vinculación con Juan Domingo Perón. Este es un libro que me lo entregó nuestra querida compañera Claudia Flores, ¿no es cierto?, que en algún momento, con la anuencia, con la autorización de la familia, naturalmente lo estaremos publicando porque tiene una riqueza extraordinaria en la información. De manera que eso quería decirles ya casi al final. Y también agradecer al compañero Nelson Vázquez, que nos ha hecho llegar en PDF este libro que se llama Aprismo y apristas en Argentina, derivas de una experiencia antiimperialista en la encrucijada ideológica y política de los años 30. Sigue un poco el curso de lo que nosotros hemos comentado el día de hoy. Naturalmente tiene mucha información, tiene mucha lectura en cuanto a otros historiadores, ¿no es cierto?, recurre a muchas fuentes. No lo he leído a plenitud, recién el día de hoy me lo ha entregado nuestro querido compañero Iván Villar. Es de un material incalculable, enorme, que estoy seguro nos dará mucha más riqueza a la información que nosotros estamos acopiando. Bueno, así como en algún momento nos envió el ex canciller Luis González Posada ese libro tan extraordinario sobre la presencia, la diáspora del aprismo en Chile, ¿no?, de un historiador, de un investigador Hernández, ¿no?, Sebastián Hernández, si mal no recuerdo. Bueno, han sido ustedes muy amables, muchas gracias por este reencuentro el día de hoy, domingo 5 de noviembre del 2023. Como siempre, muchas gracias, querido compañero Iván Villar. Espero que nuestra transmisión, con algún defecto inicial que hemos tenido, haya llegado muy bien a todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende a qué hora y dónde nos estén sintonizando. Han sido ustedes muy amables. Ay, hoy se me iba la voz, pero creo que se escuchó bien, ¿no? Necesito nuevos lentes, ¿eh? Como que esto ya está, algunas letras se me escapan. Este es un buen trabajo, ¿eh? César Leandro, ¿no? Lo he estado ojeando, tiene alguna similitud. De estos hay muchísimos trabajos, ¿eh?, que hay que ir rescatando, que hay que ir recuperando, ¿no? Otro libro que hay que conseguir es el del compañero Germán Peralta, que yo lo tengo en PDF, pero yo no tengo mucho apego al PDF, ¿no? Me gusta más bien físico, sí, leer así. Bueno, gracias pues, querido Iván, muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Volveremos también con trazos de historia, nuestros artículos interdiarios a través de nuestra página que tenemos. Abrazos, muchas gracias.